Muchachos, vea lo siguiente. En primer lugar, en cuanto a la pregunta hecha por el compañero respecto a los dispositivos USB, generalmente eso no se debía tanto a lo que era la inestabilidad del dispositivo, o sea, del computador. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Generalmente el computador no va a mandar más del voltaje que le corresponde. Es decir, para la memoria USB trabaja con 5 voltios. Y él no sé, pero ¿qué sucede? Que había ciertas malas configuraciones o fallas del dispositivo que hacían que las memorias USB que se conectaran a él las quemaran. Yo conocí una persona allá en Venezuela que tenía la computadora que sus puertos USB, dispositivo que tú conectaras, dispositivo que se quemaba. ¿Por qué? Porque tenía un corto dentro de lo que era las conexiones de la placa que hacía que se generara un sobrevoltaje allí. Pero no era, no, por lo menos entre las personas que yo logré trabajar y conocí en ese momento, no me percaté de esa existencia de esa falla. La falla provenía de una falla ya, por ejemplo, que presentaban algunos equipos de fábrica, pero no era porque estuviera mal diseñado el sistema, sino precisamente porque tenían cierto defecto de fábrica, pues bien sea que por la temperatura se les iba el punto de soldadura y se ponían en corto o algo y terminaban quemando las memorias USB. ¿Cuál era la falla que sí se presentaba comúnmente en esa época? Era la falta de potencia para alimentar los dispositivos USB. Recuerden que cada dispositivo que vayamos conectando al computador implica un consumo extra de potencia. En el caso de los dispositivos USB, ustedes saben que el computador por lo general tiene al menos 4 puertos en la parte trasera, más 2 o 4 puertos en la parte frontal. Quiere decir que podemos colocar 8 dispositivos adicionales al computador y esto representa un aumento en el consumo de energía. Dicho aumento del consumo de energía hacía que la fuente de poder se quedara corta y empezara el computador a presentar diversos fallos, bien sea que no detectara los dispositivos adicionales o bien sea que se ralentizara el sistema por el exceso de consumo eléctrico. Eso es en cuanto a esa pregunta que hizo el compañero. Realmente, repito, yo no me percaté o no conozco de la existencia de ese problema de que se quemaran a menudo por fallas de que la energía inestable del computador, sino por cortos. Pero eso eran defectos en máquinas puntuales, bien sea por mala conexión, porque inclusive había las personas que ustedes saben que esos puertos USB había que conectar los 8 pines correctamente. Hay personas ese que descuidadamente conectaban un pin mal y después decían que era que los dispositivos USB eran malos. Pero no conozco, repito, de fallas así como la que dice el compañero. Continuamos entonces con nuestro contenido. Bueno, vamos a hablar ahora de algunas características físicas del computador. En primer lugar, el CPU o procesador es su componente principal, encargado de procesar todas las funciones que son enviadas de los diferentes componentes del computador. Es decir, todos los demás le mandan a él el trabajo para que él los procese. En segundo lugar, todo computador debe poseer memoria RAM, la cual es muy importante, ya que en ella los programas y aplicaciones que almacenan los datos con los que trabajan al momento. Ella trabaja en modo directo con lo que es el procesador. Debe trabajar en sincronía para poder realizar las operaciones correctamente. Además, los computadores actualmente poseen discos duros. Hubo una época en la que no los usaban, que todo se hacía a través de discos externos extraíbles y esto era mucho más problemático. La función del disco duro es permitir almacenar la información mientras el computador está apagado.
La tarjeta de video es muy importante, ya que es la que permite que el computador pueda mostrar la información de salida. Se interactúa siempre con el sistema operativo y las aplicaciones para poder utilizar los componentes del hardware. La placa de sonido es la encargada de procesar todo lo que es referente al audio del computador, tanto de entrada a través del micrófono como de salida a través de los parlantes y audífonos. La tarjeta de red es la que nos permite conectarnos a internet o a otros computadores. Los componentes del computador no funcionan si no están conectados a la tarjeta madre. El circuito principal del computador es el encargado de interconectar las diversas placas y lograr que funcionen en conjunto, y este se encuentra en la tarjeta madre. La tarjeta de red, como dijimos, le da capacidad a la computadora para compartir datos con impresoras, discos duros, etc. Las tarjetas madres contienen ranuras donde se conectan diferentes elementos de extensión que brindan capacidades adicionales al sistema, así como ranuras para la memoria RAM, y la memoria al video se le da una ranura de tipo específico que está mucho más conectada directamente al procesador que las demás debido a su gran importancia. En el caso de los laptops también tienen tarjeta madre, aunque poseen el inconveniente de que no se puede actualizar en cuanto a sus componentes internos porque ya vienen, digamos que, limitados de fábrica. Las computadoras, ya ustedes saben que en todo lo que vayan a trabajar internamente utilizan lo que es código binario, formado por los dígitos 0 y 1, y esa es la manera en que van a representar los datos. Para el almacenamiento utilizan unidades como el byte, el kilobyte, el megabyte, gigabyte, terabyte, etc. Esto nos lleva a entrar en la parte de conversar un poco acerca del software. A pesar de que nuestro punto principal a nivel de arquitectura de computador es el análisis del hardware, pero recordemos que el hardware sin software no sirve para nada. ¿Qué es el software entonces? Es el conjunto de elementos lógicos o inmateriales que constituyen la inteligencia del computador o del sistema informático, dicho en términos sencillos. El software está clasificado como de control y de uso. Cuando hablamos del software de control, estamos hablando en primer lugar del sistema operativo. Ese es el programa base en el cual se ejecutan los demás comandos que se instalen, las demás aplicaciones. El sistema operativo tiene por función el cargar en memoria y administrar todo lo que es la información de los demás programas, así como por ejemplo procesadores de texto como el Word, archivos de datos, funciones de video, audio y cualquier otra de tipo específico que podamos necesitar. En segundo lugar, dentro de lo que es el software de control, tenemos los controladores o drivers. Estos son pequeños programas que permiten la interacción con los dispositivos, tanto internos como externos del computador. Son los que van a gestionar el funcionamiento, por ejemplo, de la impresora, de la pantalla, de teclado y de cualquier dispositivo que necesitemos conectar para su uso. Suelen estar incluidos los drivers junto con lo que son los dispositivos en pequeños discos, CD, DVD, etc. Aunque en la actualidad lo más común es que para la mayoría de los casos, la única excepción son los de red, uno deba solicitarlos, deba descargarlos de internet. ¿Por qué el caso de los de red no? Pues si tú compras una tarjeta de red porque se te dañó, tu equipo está desconectado
y no te viene con el driver incluido, ¿cómo vas a hacer para descargarla de internet si no permites la conexión a internet por no tener la tarjeta de red activa? Entonces vean que caemos en el juego de quién fue primero, el gato o la gallina. Entonces el software para la tarjeta de red debería venir siempre incluido cuando compren dicho componente. El de video, por ejemplo, se supone que él va a tener un funcionamiento mínimo inicial en baja calidad, y de allí tú puedes dirigirte a internet y descargar tu driver o sacarlo directamente del disco que te trae con el sistema. Y así con los demás elementos. Pero el driver de red debería venir con el componente de alguna manera, porque cómo te conectas a internet para sacarlo si no tienes conexión, porque no tienes tarjeta de red. Ya pasando a lo que es la parte de software de uso, tenemos en primer lugar las aplicaciones. Estos son programas de funcionamiento para ciertas funciones específicas, creado para realizar actividades como por ejemplo diagnóstico, actividades escolares, actividades de oficina, programas médicos, de justicia, entretenimiento como los juegos, etcétera. Vean que la variedad de programas de este tipo, de aplicaciones de uso, es prácticamente infinita. Dentro de las aplicaciones nos encontramos con lo que son los lenguajes de programación, que estos son un software especial que tiene por finalidad la creación de otros programas, y por lo mismo son de poco uso para el público en general, pero como se sabe son de gran utilidad en manos de un experto, ya que permiten crear las aplicaciones específicas para cualquier necesidad que tengamos. Entonces vean que ese es el siguiente tipo de software. Vamos a revisar entonces ahora los conocimientos que teníamos de la parte anterior, tal como hicimos con la primera parte. Ya habíamos hablado de los componentes internos. Vamos a hablar ahora un poco en resumen para ver cómo están de la parte de los periféricos. Déjenme minimizar aquí. Bueno, saben que ya habíamos hablado de, entonces vamos a empezar con periféricos en este momento. ¿Cómo clasificamos los periféricos? Hicimos una separación en 3 categorías. ¿Cuáles eran esas categorías específicamente? Vamos aquí, me quedé por Ventosilla. José Alberca Guamán. ¿En qué ¿Cuáles son las 3 categorías en las que clasificamos los periféricos? No está Guamán, se quedó en el receso. Picó y contestó. No le tocaba, pero se me adelantó, no importa. Entonces son esas precisamente: de entrada, de salida y mixtos. Ahora bien, dentro de los de entrada tenemos muchas clases de dispositivos, tales como el ratón, el teclado, audífonos, parlantes, impresora, micrófono, etcétera. Entonces esos, perdón, la impresora va en el otro en salida. Este y este van en salida, los dibujé muy de este lado. Aquí va el audífono con su cablecito hacia abajo de que viene aquí conectado, no va. Aquí viene la impresora. Y en los dispositivos mixtos
Tenemos la parte sobre todo de las memorias USB que permiten el ingreso y salida de datos. Tenemos los discos duros portátiles. Tenemos lo que son las conexiones de red. Ellos nos permiten tanto el ingreso como la retirada de información. Eso sería en la segunda parte. Vamos a lo que se habló en la tercera parte, que sería la correspondiente a lo que es del componentes del software. ¿Cómo clasificamos el software? El señor Yantoy que me lo diga. Lo clasificamos en dos categorías. ¿Cuáles son esas dos categorías? Si lo dice por audio, mejor todavía. Si no, escríbalo. Control y de uso. Control y de... Yantoy es una mujer. Sí. Tiene que arreglar el nombre, porque si no le va a salir mal en la asistencia, porque no creo que usted se llame Leonardo. Será su hermano, será un familiar, pero debe arreglar el nombre porque si no va a quedar inasistente. ¿Oyó? De control y de uso. Ahora, para el siguiente personalista, que es Málaga, nómbreme los dos sistemas o software de control principales. No, ya usted, señorita Canal, la nombré hace rato. Cuando se me cae la lista, vuelvo con los de arriba. Pero estoy de momento, voy por el que dice Yantoy. Le tocaría a Obando. Obando. Los dos ejemplos que se dieron de software de control. No está Obando presente. Pasos. Acá estoy, de sistema operativos y los drivers. Ajá, sistema operativo, muy bien. Y driver. Y driver. Muy bien. DRB. Disculpe, ¿dijo Málaga? Sí. Sí, Málaga también lo nombré hace rato. Dígame usted los de uso. ¿Yo? ¿Comando? ¿Ah? ¿Yo mismo continúo? No, el señor Málaga. Ya, disculpe. El señor Málaga, que me diga los de uso. ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha? Disculpe. Ah, sí lo escucho. Disculpe. Sí, de aplicaciones y lenguaje de programación. Ajá. APP y lenguajes de programación. Muy bien. Allí tenemos lo que es la clasificación general del software que vamos a utilizar. Vamos entonces a continuar con nuestro contenido. Ya por lo menos con eso los desperté un poquito, porque parecía que se me habían quedado dormidos. Bueno, hay una característica lógica del computador antes de entrar a estas características generales.